Eh, ok, empecemos por Joel, que además se nos reintegra, ¿verdad? Directo desde República Dominicana. Entonces, Sí. Eh, Ahí, bueno, solo envié un tema, Ajá, realmente. Eh, es ahí, yo le puse tema lento porque ese es como no sé, porque quiero hacer el otro tema todo lo contrario, como ok, agresivo. claro, claro. Pero todavía no he probado algunas cosas, pero nada que me convenza. Ya Ok, para la próxima semana, sí, ya. Pero ahí mandé una partitura y un audio. ok. Dame un segundo. Para bajar aquí una cosita que me acaba de enviar Luis. Ok. Y esto es lo de Joel, que es el tema lento para violín uno, violín 2, viola, cello, o sea, para cuarteto y para sax alto. Quiero decirles y a todos, ¿verdad? Que todos se tiraron a hacer obras multiinstrumentales complejas, ¿verdad? Y que se acuerden que el ejercicio es formal, porque cuando nos metemos con cosas, o sea, cuando nos metemos con cosas más complejas a nivel instrumental, cuanto más instrumentos y más compleja la instrumentación, más tenemos que pensar en otros elementos que no son lo puramente formal. Y yo entiendo, o sea, y vamos bien, pero que puede ser que nos perdamos en las ramas de la instrumentación en vez de las raíces de la forma, que es donde queremos trabajar, ¿verdad? Y yo lo que voy a estar pidiendo todo el tiempo es que se cumplan ciertas cosas, ¿verdad? A nivel formal. Bueno, lo que voy a estar molestando es por ese lado. Entonces, que no se nos atraviese la instrumentación de camino, ¿verdad? Todo el próximo año ustedes van a trabajar con Eddie Mora y van a tener el ensamble el contemporáneo universitario a su disposición y toda la vara y todo eso. Entonces se van a poder dar gustos, ¿verdad? Con instrumentación. Y la idea mía es que ustedes lleguen, ¿verdad? Con la cabeza estructurada cuando lleguen ahí, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, no importa, estamos viendo lo que ustedes enviaron, ¿verdad? Pero porque todavía estamos en el momento de desarrollo de qué es lo que vamos a hacer, pero todavía estamos en la preparación del proyecto, ¿verdad? Y es lo mismo cuando uno prepara un proyecto, ¿cómo se llama? Digamos, un proyecto de investigación universitario, lo que sea, ¿verdad? Ustedes, a veces ustedes quieren llegar y empezar a estudiar la influencia en el público causada por la banda Queen en la década de los 80s y los 90s, ¿verdad? En un público en el medio de la pandemia del SIDA, ¿verdad? Entonces, no van a terminar nunca, ¿verdad? Porque, porque tienen que investigar el planeta entero y todo. Entonces es lo mismo. Entonces, cuando uno se está planteando una idea para componer y todo, a veces uno quiere llegar y hacer la Divina Comedia, ¿verdad? En 3 miniaturas, ¿verdad? Este, eh, Tal vez no se puede, ¿verdad? Por la naturaleza de lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente, la forma que estamos tratando de construir, que es una forma dramática, ¿verdad? Se presta para construir estructuras muy grandes, que es lo que queremos hacer, queremos una estructura grande, y estructuras también muy, muy, muy anchas también, o sea, de banda ancha, por así decirlo. O sea, puede aguantar orquestas, ¿verdad? Puede aguantar lo que quiera. Esa estructura es una estructura muy, 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 bueno, además es propia del instrumental, ¿verdad? Este, pero por un lado, ni queremos hacer sonatas, ¿verdad? Que yo lo dije muy claramente al principio, ¿verdad?
Y Daniel, te estoy viendo, le pusiste sonata número 1 a eso, ¿verdad? Este, ni queremos tampoco preocuparnos por ahora de cosas instrumentales que nos van a, a nublar la estructura, ¿verdad? Porque acuérdense que al final de cuentas todo es un proceso pedagógico, ¿verdad? Entonces, no importa, vamos a lo que ustedes trajeron. Y este es el tema de Joel. Vamos a ponerla. Ok. Comentarios, chicos. Profe, ¿será que puede ponerlo otra vez? Es que vieras que no se escucha muy bien o estaba muy bajito, no sé. Ok, igual está en el chat, si lo querés escuchar directamente de ahí. Y yo dejo la partitura ahí, lo voy a poner otra vez igual, porque por si es cortito. Igual lo voy a subir el volumen acá, lo tiene abajo acá, pero lo voy a subir el volumen. Ok. Uy, yo tenía el micrófono abierto, perdón. Sí, se ve. Sí, hubo un feedback ahí loquísimo. Sí, bueno. Eh, a ver, comentarios. Empezar yo sí que sí me gusta. Bueno, en realidad me gusta mucho. Más que para cuarteto cuerdas, me sonó como para orquesta de cuerdas y sax alto. Es como, no sé, la intención o la impresión que me dio. Pero me gustó un montón. En realidad el tema es como muy bonito, muy lírico. Es corto, realmente es como que no, o sea, como que siento que llega el clímax, pero debería tal vez tener ese descenso, como para que el tema tal vez termine, me parece. Pero está súper bonito. Me suena un poquito como a esos temas que mete Mahler, súper líricos, ¿verdad? Y, y no, o sea, realmente como tema me gusta mucho. Nada más de tomar en consideración lo que dice el profe, tal vez con respecto a la instrumentación, que lo que queremos es desarrollar temas y no tanto como instrumentarlos por el momento. Entonces, que eso no se vuelva un arma doble filo ya a la hora de crear transiciones, desarrollo y todo eso, ¿verdad? Pero no, me parece, o sea, el tema está lindísimo, precioso. Ok. Tal vez una cosa más, no sé si me suena a tema de inicio, como a primer tema de lo que queremos desarrollar, me suena bien tal vez como a segundo tema, como al tema contrastante, pero sí. Ok. Luis. Sí, bueno, a mí también me gusta un montón. Creo que es curioso porque es como, creo yo, lo más lírico que le he escuchado a Joel. Siempre son como cosas bastante impresionistas y ese tipo como de temas así
lírico sientan bastante bien. Creo que eh, en general todo está bien balanceado. El violín lleva después una parte en la contramelodía, bueno, hace un pequeño contracanto ahí en el 6 7 8 entre 7, bueno, sí, entre el 6 y el 9 que suena muy bien en contraste con el sax. Realmente alta. Y ahora, este, sí, o sea, a mí el tema me parece que está bastante bien, bastante bien. Y sería pues ya ahora pensar como algo bastante contrastante, ¿verdad? Para este tema. Pero a mí me gusta montones. Sí, gracias Luis, gracias Daniel. A mí me coincido con ustedes, el tema está muy bonito, siento que está incompleto, ¿verdad? Siento que es un segundo tema y por lo tanto debe estar más desarrollado, me parece la sección A de tal vez una pequeña ternaria, ¿verdad? Con un medio contrastante y otro es retornar a eso, pero resolverlo diferente, ¿verdad? En vez de resolverlo arriba, que terminar abajo y cerrar o qué sé yo, ¿verdad? Para cerrar, porque un segundo tema debe cerrar, porque el segundo tema sí enfatiza, ¿cómo se llama? La tónica, pero no es la tónica que es, ¿verdad? No es el primer tema empieza en una tónica, pero no la establece por medio de una cosa inconclusa, no por medio de una cadencia, de nada de un punto y aparte, ni mucho menos, ¿verdad? Pero el tema final, o sea, el tema B, digamos, sí debe ser completo. Acuérdense que estamos hablando de que el tema, ¿sabes? No, para una cosa aquí. Acuérdense que estamos hablando de que, de que el tema B es, es ya una disonancia estructural. Entonces, esto es lo que quiero que pensemos, que tengamos bien claro, ¿verdad? El tema B es una disonancia estructural, es una especie de suspensión. Es como que ustedes hacen una suspensión 7-6, una suspensión 4-3, pero es gigantesca, ¿verdad? Es gigantesca. Entonces, ese tema tiene que afianzarse, ¿verdad? Ese sí llega a un punto y aparte, pero llega a un punto y aparte que no es, o sea, que no está balanceado con lo que debería ser. Entonces, la historia tonal ha progresado, ¿verdad? Aunque, o sea, y sabemos que es inconclusa porque está cerrando algo que no es la pregunta con la que se empezó, ¿verdad? Hola, yo soy la tónica, ay, qué, boom, y se fue para el otro lado y ahora se establece el antagonista y dura un buen rato el antagonista y la tónica no la vamos a ver hasta dentro de mucho rato. Después va a haber que ir un viaje hasta volver a oír la tónica otra vez, ¿verdad? Esta tónica puede ser una tónica, o sea, de un acorde mayor o puede ser un acorde compuesto de cualquier cosa o puede ser un clúster o puede ser hay muchas tónicas, ¿verdad? Muchas maneras de lograr ese efecto. En Gurre-Lieder de Schoenberg, el proceso es cada vez más y más cromático, de manera que al final la orquesta está tocando un clúster de semitonos a través de, ¿verdad? Como de 3-4 octavas. Y esa es la tónica, porque toda la música se movió hacia ahí. Cuando llega ahí, se siente conclusivo y se siente que llegó al final porque era donde estaba llegando. Entonces, hay muchas maneras de plantear tónicas, ¿verdad? Pero digamos, pero en la estructura de esta, comillas, ¿verdad? Clásica, ¿verdad? Y que tiene que ver con la narrativa esta, la ruta del héroe, todas estas cosas, ¿verdad? Hay el inicio, o sea, el protagonista, yo os he dicho que es más débil. Una de las razones por las cuales es más débil es porque es el tema B es más largo, ¿verdad? Pero además el tema B o el antagonista se establece de una manera más fuerte, o sea, llega a una conclusión. Por eso es más largo, porque llega a una conclusión, ¿verdad? E inclusive muchas veces el tema final, o sea, el tema B, ¿verdad? Tiene una sección final,
¿verdad? Una codeta, ¿verdad? Muchas veces algunos teóricos lo llaman a eso tema final o subtema final, ¿verdad? Que tiene como una codeta. Entonces todavía como que se establece todavía más, ¿verdad? Esa tónica última, ¿verdad? A veces esa codeta también vuelve a remodular para atrás, o a veces es la que nos lleva hacia el otro, ¿verdad? Hacia el desarrollo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco de eso de transiciones y eso. Pero entonces el tema tuyo, ¿verdad? De que todos coincidimos y que está muy bello, ¿verdad? Es perfecto para que sea, digamos, una parte A de una pequeña ternaria, después le decís, le pones una parte lírica igual, pero un poquitito más, o sea, un poquito contrastante a nivel, o sea, estás en una tonalidad que eso va a ser una tonalidad secundaria o qué sé yo, ¿verdad? Una secundaria a la secundaria, por un momentito te paras ahí en la dominante o algo así de esa o en otro lugar diferente, ¿verdad? Digo, te pasa la dominante porque es el término clásico, ¿verdad? Pero no necesariamente es eso, ¿verdad? Estableces otra secundaria, una secundaria a la secundaria, la que sea, volvés otra vez a tu secundaria y la estableces firmemente, ¿verdad? Terminas concluyendo. Y entonces ahí tenés todo un segundo tema lírico muy complejo, bonito, o sea, muy interesante, ¿verdad? Que va a tener mucho peso, que nos va a jalar mucho. ¿Por qué? Porque es muy bello, no sé qué todo. Entonces, le estás poniendo semerendo problema al tema A, ¿verdad? Lo cual es bueno, ¿verdad? Lo cual es bueno, de eso se trata, ¿verdad? O sea, cuando uno genera antagonistas, ¿verdad? O sea, protagonista, antagonista, estamos hablando de un drama, estamos hablando de un drama tonal, estamos hablando de un drama musical, ¿verdad? Estos tienen que ser, ¿verdad? Tienen que tener esas fuerzas polares. O sea, y cuanto más bien hecho esté uno, más le obliga al otro, ¿verdad? Entonces, frente a ese tema amplio, largo, desarrollado, bonito, lírico que estás haciendo, tiene que ser un tema movido, interesante, ¿verdad? Pero que además tenga muchas capacidades de desarrollo, pero necesariamente en tu primera presentación va a estar, digamos, inconcluso, ¿verdad? No puede llegar a un punto y aparte, ¿verdad? Ojalá sea 3 puntos suspensivos. ¿Me explico? O sea, y empieza el tema, o sea, no empieza el tema B, puede una transición, ahora hablamos de transición, o sea, puede ser, y después pasamos a lo que viene, ¿verdad? Pero ojalá sea un tema que nos deje con puntos suspensivos y eso, porque entonces ahí sí tenemos dos cosas, ¿verdad? Al, que se contraponen en estructura dramática, ¿verdad? Un tema conciso con puntos suspensivos, como, o sea, una especie como de haiku, ¿verdad? Que se expresa rápidamente, y un tema lento, ¿verdad? Con una narrativa interior, incluso esta tonal interior, ¿verdad? Un pequeño viajecito interior y concluyente y firme. Entonces tenemos dos narrativas completamente diferentes. Y eso nos permite, ¿verdad? O sea, acuérdense que la música es un arte puramente, es un arte temporal, ocurre en el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que construir, ¿verdad? A nivel temático y en la forma, ¿verdad? Y en cómo se desarrolla esa estructura, tiene que ser, o sea, se desarrolla en el tiempo. Entonces, las temporalidades son súper importantes. Y no solamente la temporalidad, porque la música no es solamente cuántos segundos dura, es la percepción de ese tiempo, cómo ese tiempo está esculpido de alguna manera, ¿verdad? Es muy diferente percibir a percibir un ¿verdad? El tiempo se esculpe diferente, se siente diferente, ¿verdad? Entonces, o sea, se texturiza, ¿verdad? La música es de alguna manera tiempo texturizado que nos envuelve con un mantra simbólico que nos mete, ¿verdad? Nos lleva a tiempo, ¿verdad? Una estructura mítica, ¿verdad? Cuando está bien hecha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos tratar de lograr, ¿verdad? Y es lo que logra una buena narrativa musical.
es la inteligencia del narrador musical. Y eso es lo que estamos tratando, o sea, para eso es este segundo, ¿verdad?, semestre, pues, porque estamos construyendo una narrativa dramática, ¿verdad? Por eso les digo yo que, que lo de instrumentación es secundario, ¿verdad? Estamos tratando de construir una narrativa dramática. Y que ustedes después, por lo menos por haber pasado una vez por ahí, de esa manera, como con esa disciplina, ¿verdad?, después lo puedan reutilizar en cualquier cosa, ¿verdad? Que es un poco la idea. Entonces, eh, la, lo que queremos es trabajar, ¿verdad?, en esta estructura. Ok, pero el tema es precioso, joder. Entonces, creo que vamos muy bien. No puede ser tan corto porque un tema lírico, ¿verdad? Si lo cortas ahí, además, ¿verdad?, se queda uno, es también demasiado raro. Y en ese caso tendría que ser entonces un primer tema y es mejor, o sea, yo creo que ahí el reto está en construir un elemento rítmico, qué sé yo, ¿verdad? O sea, un elemento contrastante que tenga la suficiente riqueza para trabajar contra esto, ¿verdad? Sí, ahora que me dicen eso, sí, como me imagino ese tema como, sí, como un medio contrastante, tal vez las cuerdas, se quita el saxofón y luego vuelve y hace el tema de nuevo. Sí, más completo. Sí, claro. Sí, esta obra, bueno, hablemos un poquitito porque vos estás poniendo ahí el cuarteto y el saxofón. Esta obra tiene características un poco, o sea, concertantes, ¿verdad? Simplemente porque estás contraponiendo un instrumento solo de un lado contra 4 iguales, comillas, del otro. Entonces, creo que eso es parte de lo que tienes que explotar, ¿verdad? Cuando me refiero a concertante, no es necesariamente que vas a hacer una estructura de concierto, ¿verdad? Sino que o sea, en el instrumento tiene que lucirse montones y todo, ¿verdad? Lo concertante es pensar que también un aria es algo concertante, ¿verdad? O una canción, de alguna manera, es algo concertante, ¿verdad? También. Pero sí es algo en lo que hay que considerar que hay una voz y que esa voz se va a percibir como subjetiva, o sea, se va a percibir como alguien normalmente, ¿verdad? Sobre todo si es una sola voz melódica y es, además, va que está soplando, ¿verdad? O sea, hay una personalidad detrás de eso, ¿verdad? Y va a haber un grupo que se va a percibir necesariamente como grupo. Entonces, esas dos cosas son importantes también en la construcción dramática, ¿verdad? Si vos escuchás la música de Mozart, para, ¿cómo se llama? Eh, de cámara, ¿verdad? La música de Mozart de cámara, Mozart, no, bueno, toda la música de Mozart, pero digamos los quintetos para clarinete, las cosas, o sea, siempre cuando tiene un instrumento, él siempre está consciente de que los instrumentos son de alguna manera personajes y los trata, ¿verdad?, como de alguna manera como personajes. Y eso le añade como una capa más, ¿verdad? O sea, eh, lo que te estoy diciendo es que cuando estás pensando que el saxofón canta, el saxofón está cantando, es una personalidad que está ahí cantando, que se va a callar, que va a seguir, que va a tener, ¿verdad?, un momento tal vez de crisis o de llanto o de felicidad, que va a estar yendo de una cosa a otra y que hay de alguna manera un
o sea, lo que lo acompaña puede acompañarlo, puede contrarrestarlo, puede ironizarlo, ¿verdad? Me refiero, el saxofón puede llorar y las cuerdas pueden reír, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, pensá que estás manejándose ahí, o sea, que tenés dos planos, ¿verdad? Por lo menos dos. Ya meterse o sea, digamos, a que uno sea un individuo es posible, pero digamos, para nuestro, para lo que estamos trabajando nosotros, que tiene que ver con la dialéctica de alguna manera, ¿verdad? El introducir el elemento ensamble solista es un elemento más de dialéctica, ¿verdad? Con el que puedes de alguna manera pensar, o sea, incorporar a la estructura de la forma, ¿verdad? Y después, conforme lo vas desarrollando, vamos viendo como más detalles de eso, pero es también una cosa más, o sea, este asunto de lo concertante viene desde mucho, mucho tiempo atrás y hay que pensar solamente en los cantos responsoriales, ¿verdad? Que de toda la vida, ¿verdad? Desde los tiempos bíblicos, de los africanos, ahí están, ¿verdad? Para ver cómo esta idea de lo concertante, ¿verdad? Los dos coros de los Gabrielis en Venecia, ¿verdad? Un coro de un lado, un coro del otro, que se respondían unos a otros. La música, dije que es tiempo, pero también es espacio, de alguna forma, ¿verdad? Las voces instrumentales generan un espacio también. Por eso es horrible oír digamos, cuando una cosa solamente en mono, ¿verdad? Porque no se escucha la espacialidad, ¿verdad? Por eso ustedes cuando hacen las maquetas MIDI y todo eso, tienen que ponerlo, organizarlo, también de alguna manera el paneo, ¿verdad? Porque la música también es eso, ¿verdad? También el violín me llega de acá y el contrabajo me llega de acá y el otro me llega de acá, ¿verdad? Y también eso es parte de lo que es la música. Y de alguna manera tiene que ser considerado a la hora de componer, ¿verdad? Esa espacialidad. Ok. Sigamos. ¿Sabe quién seguía ahí? El orden. Ok, va Luis, que nos envió la partitura. La acabo de bajar. ¿Dónde está? Ok, ahí la ven, ¿verdad? Ya la hago grande. Es para ponerla. La tienen acuérdense en el chat, cualquier cosa. Ah, no, perdón, ¿qué pasó ahí? Ay, perdón. Voy yo.
¿Ok? ¿Quién quiere hablar primero? Yo hablo, profe. ¿Ok? Según yo vi era de un cuadro, ¿verdad? Que era como una figura ahí, como monstruosa, y luego un cuerpo femenino, una cosa así era. O sea, yo creo que sí está. Lo que me gusta es que se nota la conexión entre los dos. No son un ente separado, sino como que uno siente que uno va llevando al otro, como si fuera la misma pintura, que él así lo pone. Entonces, yo creo que eso es interesante. Y creo que sí se siente como el primer tema, eh, como más claro, diáfano, más, y ya la otra ya sí más tensa. Y, entonces, me gusta realmente cómo puso eso en música. Yo creo que está bien hecha la idea. Eh, de- eh, Me parece que el tema que primero había puesto, lo ahora lo puso como tema B, ¿cierto? Sí, Sí. sí, es el tema, digamos, Es la que no, chiquita. tal vez O el tipo, no era una me, no me, chiquita, no recuerdo. Sí, sí, que estaba colgando. Era un tipo. Creo que sí es una figura femenina lo que Sí. está colgando. Entonces ese va a ser uno de los temas. Primero como el suavecito sí, que explica el héroe, pero me gusta porque sí le hace ver como esa tal vez inocencia o esa, eh, no sé, como, o sea, me gusta, creo que es programática, creo que es bien logrado como cada parte de los personajes y eso está súper bien. El segundo tema está muy bien, pero creo que podría tener un poquito más como de desarrollo, porque siento que es como el mismo tema y se repite como mucho. Siento que podría como ir hacia algún lado más. Digo, está súper bien si fuera música para películas, por ejemplo. Música me suena de hecho bastante como eso y es el tema los tonos. Entonces, eso me parece súper bien, le da como obviamente una tensión ahí y que nunca acaba. El hecho de que sea, es cierto, es que era un poco minimalista, ¿verdad? Entonces el hecho de que nunca acabe también le da como eso. Pero siento que si le da un poco más, tal vez de contorno a alguna de las voces o algo que le permita como ir a, que se sienta que va hacia algún lado, al menos a nivel tonal, ¿verdad? Digo,
tomando en cuenta ese viaje tonal que hay que hacer. Pero me gustó un montón, de hecho creo que va por muy buen proceso y siento que la escogencia de instrumentos estuvo muy bien. Por otro lado, los tonos me gustan mucho, vuelvo a decir, es como muy programático, pero siento que todavía le podría poner un poquito más de saborcito, como a los, o sea, como más dificultad tal vez a los, puede todavía arrojarse con, no solo como dobles, sino como combinaciones de tonos que creen melodía en los tonos también, como acentos. Creo que es ahorita lo que podría aportar, pero me gusta, o sea, creo que va muy bien. Ok, sí, yo creo que ahí está el contraste, o sea, el contraste entre los temas, ahí está. Creo que creo que eso es bueno. Creo que creo que el tema 2 todavía no, o sea, bueno, creo que los dos temas todavía, creo que hay cosas de instrumentación que hay que limpiar, me parece. Y me parece a mí que la idea esta del tara, pipa, para, pipa, esa idea, eh, yo no estoy tan seguro qué tan idiomático está haciendo con la flauta. O sea, yo oigo eso mucho más lleno. Para, pipa, tirarara, para. O sea, al final lo metes un poco así, pero el que esté sonando la flauta con ese tema, la flauta nunca es poderosa, ¿verdad? Y está sonando contra unos toms, y está más bien en un registro más bien grave, donde no es necesariamente la flauta tiene mucha presencia. Entonces, va a sonar desigual, ¿verdad? Por más que le metas amplificación y la cosa y todo. Y, la verdad es que yo siento que si querés sentir el monstruo de abajo, ¿verdad? Ya para irse a lo temático, ¿verdad? Entonces, yo dejaría que el monstruo sea el sonido gordo del sintetizador, o lo que tengas ahí, si así va a ser la instrumentación final, ¿verdad? Eh, porque o sea, los tambores y el sonido gordo, de alguna manera, puede hacer, o sea, los pads esos, ¿verdad? Puede ser ese peso que jale para abajo, y la misma flauta también, y ahí puedes empezar como a metaforizar entre los mismos instrumentos, puede ser un poco más la chica esta, ¿verdad? Y no importa, pueden sonar al mismo tiempo, porque mientras la otra está cantando, ¿verdad? Pero si pones a la flauta a hacer el tema ese que jala para abajo, entonces la flauta, vamos a ver, estarías desaprovechando algo que la flauta ya trae consigo misma con solo su timbre, ¿verdad? La flauta, ¿con qué asociamos la flauta? A ver, díganme ustedes con qué asocian la flauta. Yo sé que tal vez es un poco estereotípico, pero como con una figura femenina en realidad, tal vez por el registro, por el color, ¿verdad? Sí, y además, es que sería muy raro asociarla digamos, por decir algo, con un personaje, sería muy raro asociarla con Don Quijote, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Con un tipo gruñón, o, ¿verdad? O sea, uno la asocia ¿verdad? Con Julieta, o con Ofelia, o con una figura joven, ¿verdad? Por un lado, en la literatura, pero también vean desde el principio, o sea, los griegos, quienes tocaban las flautas, las ninfas, ¿verdad? ¿Verdad? Y los pastores, y la vida es así bonita y bella, ¿verdad? Y todo. La flauta, que yo sepa, Satán no toca flauta, ¿verdad? Tal vez acordeón, pero flauta no. ¿Cómo se llama? Toca batería, profe, en realidad. Sí, claro. Y muy bien, por cierto. Pero digo,
pero hay asociaciones o sea, que son simbólicas, que debemos aprovechar, pero si vos querés trabajar con esto, yo creo que, y además, dentro de los instrumentación que tenés ahí, lo humano es la flauta. Tenés unos sintetizadores y unos putas tambores ahí, ¿verdad? Que suenan, ¿verdad? Estoy haciendo con los tambores. Pero, pero lo humano ahí es la flauta, ¿verdad? Entonces, o sea, en todo caso, lo que yo podría asociar dentro de eso con la niña, ¿verdad? Es la flauta. Entonces, digamos niña, pero acordémonos que estamos hablando siempre de elementos musicales, ¿verdad? Y la forma de representar eso a nivel musical, habiendo visto el público sí o no el cuadro, es utilizando los recursos que tenemos a nivel musical. Y entonces, ya vos estableciste en un principio una melodía, porque ¿quién toca esa melodía? La flauta. Entonces, la flauta está ahí, ¿verdad? Entonces, y vámonos al drama que está ocurriendo ahí en tu obra, ¿verdad? La flauta está ahí tocando, toda feliz, ¿verdad? Una melodía que le recuerda a la niñez, está cantando, bailando, pegando brinquitos, ¿verdad? Con un ritmo muy bonito, ¿verdad? Y que es casi celta, ¿verdad? Entonces, la chica anda ahí, amiga de unicornios y de cosas y de varas así, ¿verdad? Pellizco en nalga con los elfos y los hobbits y toda esa vara. Y de pronto llega ¿cómo se llama? Dark Rider, ¿verdad? Y la agarra por abajo y la jala, ¿verdad? Ok, entonces, ¿quién la jala? La jala, o sea, a nivel musical, tenemos a la flauta. Entonces ahí tenés un drama que no solamente es temático, sino que también es tímbrico, ¿verdad? Y aquí vuelvo a la relación concertante de lo que estaba hablando con Joel, ¿verdad? Y tenés que considerar esos aspectos también, ¿verdad? Hay un aspecto tímbrico que se vuelve ahí. Entonces, no solamente es el tema en su forma abstracta, ¿verdad? Que sería una forma muy de escriba, de pensarlo. No, nosotros somos músicos, escuchamos la música. ¿Quién lo toca? ¿Cómo lo toca? ¿Qué sonido está ahí? ¿Cuál es la riqueza de ese sonido? ¿Verdad? ¿Qué nos trae ese sonido? Vos ahí perfectamente bien podés introducir, que el timbre sea parte de tu drama tonal, ¿verdad? Y de hecho eso es lo que ocurre en una forma concertante, ¿verdad? O en una forma donde haya ese tipo de relaciones. Bueno, es en la buena música de cámara, entonces, o sea, siempre el aspecto de lo tímbrico, de lo textural, también es parte del discurso, ¿verdad? ¿Quién toca? ¿Cuándo toca? ¿Cómo son los, si es contrapuntístico, si no es contrapuntístico, etcétera? Todo eso es parte del discurso. Entonces, yo te sugeriría que trabajaras el tema, comillas, lo que te das como tema B ahora, ¿verdad? O sea, el monstruo, ¿verdad? Yo tuviera que trabajaras el monstruo pensando en eso, pensando en que o sea, a mí me parece que los rototones son el monstruo, pero me parece que también cuando al puro final tomás el turururu con el sinte grave, ¿verdad? Creo que esa es la verdadera personalidad del monstruo. Y yo diría que la niña, para que sea niña, que la flauta nunca toque el monstruo, ¿verdad? O sea, que se mantenga siempre separado de ese tema, ¿verdad? Que no lo mencione, ¿verdad? Ella de por sí no lo está viendo para el otro lado, está tratando de escapar, ella está tratando de hacer su canto. Entonces la flauta tiene este canto, ¿verdad? Que al principio es necesariamente pequeño frente al monstruo grande, y vamos a ver cómo ese canto, cómo ella va a cantar ahora, pese a eso, o cómo se va a acabar hundiendo al final, ¿verdad? Pero no la hundas al principio tampoco porque si no, no hay drama, ¿verdad? Ella podría irse con el monstruo para abajo al final, pero tenés que darle una lucha,
¿verdad? Sino tampoco de tragedia. O sea, nosotros no nos vamos a, no vamos a llorar por un héroe que no pone ningún tipo de lucha. Salado ya no hizo ni mierda. Entonces, Tixama, tenés que darnos el chance de que nos enamoremos también de las posibilidades de esa flauta frente a ese pad sintético que la quiere jalar para abajo. Entonces empecé a pensar de esa forma y vas a ver cómo adquiere como más matices lo que estás trabajando y puede ser muy interesante. Algo que quieras. Sí, no, más bien. De hecho, yo no lo había pensado de esa forma por el hecho hay como una parte de mí que tampoco quiere como eh, meter o sobrecargar demasiado el synth. Y entonces yo dije, bueno, si vamos a mover más esta parte del piririri, 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 entonces si eso se va a mover, va a crear más movimiento rítmico, yo dije, bueno, lo que me parecería correcto es que lo lleve la flauta, que tiene como esa capacidad para moverse más, para frasear, digamos, más, de una forma como más libre, ¿no? Y, pero sí, no, viéndolo así, tiene mucho más sentido, ya viéndolo desde un punto de vista, pues, dramático, que lo lleve el siguiente. Yo todavía, digamos, para la parte de la flauta, que habría que meter, pues, toda esta lucha que va a tener con el monstruo, no sería como prudente meter como extractos del tema 1, ¿verdad? No No, estoy seguro, o sea, yo creo que creo que vamos a ver, vos es un tema entonces algo así, ¿verdad? Y pasa, la flauta va como en otra dirección, ¿verdad? Tiene que buscarle un contrapunto bien rico a esa vara, o sea, no necesariamente pensaban que me vas a meter el tema del otro, o sea, pensar en términos musicales, es la flauta versus el cinte, ¿verdad? Entonces que saquen sus recursos. Si el cinte la está jalando, ¿verdad? Puede moverse para tratar de ascender, ¿verdad? Entonces como una figura que, ¿verdad? Jugás con esos opuestos, ¿verdad? Y andate al registro agudo de la flauta, ¿verdad? Porque si no, no va a sonar frente al rototón ¿verdad? Frente a la otra cosa, ¿verdad? El, entonces, creo que es una cuestión como de replantearse esa instrumentación y ese duelo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Entre los dos. O sea, sí, sí. en un concepto concertante, la personalidad de los instrumentos, digamos que trasciende el tema en el que estén, ¿verdad? O sea, en un concierto para piano, el piano siempre va a ser el piano y la orquesta siempre va a ser la orquesta y están ahí, ya sea en esa batalla, que no esté de acuerdo, lo que sea, pero no importa, ahora están los dos en el tema B, pero el piano hace lo que hace en su parte en el tema B y la orquesta es lo que hace en su parte en el tema B, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es sostener siempre la misma personalidad, sino que es acomodarse, o sea, tal vez pensar que los mismos momentos armónicos y todo esto son partes de algo que les ocurre a ambos, ¿verdad? Y que uno se manifiesta de una forma y otro se manifiesta de otra forma, ¿verdad? O sea, están en el mismo espacio armónico, tonal, simbólico, lo que sea, y tratan de complementarse, ¿verdad? O sea, o de anteponerse, o de pelearse, ¿verdad? Tenés antípodas, ¿verdad? En este caso, en el caso tuyo también es como bastante claro quién es, ¿verdad? Porque la flauta tiene esa característica, ¿verdad? La flauta es también en el mismo,
aunque Joel tenía un ensamble de iguales frente a un instrumento diferente, ¿verdad? Y vos tenés un ensamble disímil frente a un instrumento, ¿verdad? Que yo digo que es ¿verdad? El concertante, es porque también ahí está la voz. Este es el instrumento que canta. De los que tenés ahí, ese es el que canta, ¿verdad? Tal vez Daniel no esté en acuerdo conmigo, pero los rototones no pueden cantar tanto como una flauta, ¿verdad? Entonces, es una voz, una flauta es una voz. ¿Y cuál es la voz que canta la flauta? Ya, y la soprano, ¿verdad? La flauta es una soprano. Si se llama flauta soprano, ¿verdad? Porque la flauta en sol es la flauta la alto y la flauta en do es la bajo, ¿verdad? La que está, o sea, la que está una octava, o sea, una octava grave de la flauta, ¿verdad? Entonces, la flauta es una soprano, es el registro, o sea, el registro puro de la soprano, ¿verdad? Llega más agudo la flauta, ¿verdad? Pero es pura soprano. Entonces, necesariamente, o sea, a nivel cultural, por mil, ¿cómo se llama? Asociaciones culturales, y además también la flauta ha sido en otros momentos, bueno, es el instrumento que todos aprendimos de niños, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Es mil cosas más que le pueden dar, es folclórico, ¿verdad? Están todas las culturas folclóricas, es más, hay flautas de 32.000 años, ¿verdad? De hace 32.000 años que están ahí los huesos de las flautas. Entonces, flautas ha habido siempre, ¿verdad? Entonces, más humano no puede ser. Entonces, ahí tenés la voz, esa es tu voz, ¿verdad? Ese es tu sujeto, en primera persona. Lo otro inclusive queda bien, ¿verdad? Para la dialéctica queda bien que tu otro sea el sinte y la percusión, ¿verdad? En el sentido de que el sinte ella es un droide ahí extra, ¿verdad? Ya, ciencia ficción, me explico. O sea, eso ayuda. O sea, todo esto hay un simbólico ahí, ¿verdad? Entonces, tomarlo en consideración al construir tu drama musical, porque son cosas puramente musicales, ¿verdad? Que puedes explotar. De asociaciones de lo musical, ¿verdad? Ok. Vamos a Daniel. ¿Vas a decir algo? Sí, obviamente. Nada más que yo, básicamente, el tema que tenía, obviamente, pues me había dicho que estaba muy clásico y toda la cosa. A mí se me gustaba como más o menos como iba. Entonces lo que hice fue modificarlo para que ya no sonara clásico, pero mantiene bastante como un poco la esencia, al menos, de lo que era. Pero sí, ya digamos, le cambié los acordes, ya no es tan tonal, marcando el re mayor siempre, ¿verdad? Todo el tiempo, sino que más bien está lleno de sextas, séptimas, está lleno de cosillas ahí y otros acordes, por allí un francés, quinto francés 4/3 que le da una dominancia y diferente. Entonces, bueno, eso sería. Ok. Vamos a ponerla aquí. Lo están viendo, ¿verdad?
¿Ok? Compañeros. Eh, bueno, voy a comenzar yo. Sí. Me, me gusta más el con ese cambio. Creo que suena como un poco más popular, pero siempre no pierde como esa gracia, digamos, como esa idea principal que tenías desde el principio. Y entonces me parece que está incluso, yo lo veo hasta más pegajoso, tal y como está ahora, ¿verdad? Es bastante más catchy, ya es más movidito y ya pierde como esa parte como tan cuadrada de la, de la influencia clásica, ¿no? Y, y tiene secciones bastante ricas, y al menos, bueno, la parte de las semicorcheas en el clarinete suena muy bien, contrastan bastante bien con lo que va haciendo el cello. Em, sí, tal vez no sé si será demasiado, pero, pero en el segundo tema, cuando pones a cantar al piano junto con el cello, suena bastante bonito, y no sé si tal vez eso en el primer, en el primer tema podrías ver qué tal meter como también meter al piano a cantar un poco en el primer tema, porque hay partes en las que el piano, hay una sección en la que el piano no va haciendo en la mano derecha eh, nada, digamos, hay compases vacíos, y tal vez como un rellenito ahí en mano derecha, bastante melódico, podría funcionar, pienso yo, pero, pero por lo demás el contraste está bastante bien entre los temas. Y, y sí, no, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta lo que tenés, creo que se puede trabajar bastante bien. Joel. Bueno, yo realmente no había escuchado la otra versión. Sí se siente así como ese ambiente medio clásico, era bien. Pero bueno, sí, o sea, es un carácter que se contrasta más luego, entonces. em, pero sí, yo creo que, como dice el compañero, que es pegadiza, es como. Sí siento que como que se queda un poco inconclusa al final, no sé si eso es a propósito, para como que dar la transición y eso, pero por todo lo demás, yo, o sea, lo veo bien. Creo que son dos temas que se pueden, o sea, uno se equipara al otro. Pueden hacer una historia interesante. Ok. Este. Sí, a mí me pasa que en la segunda parte del tema, el, el, el fraseo me resulta, o sea, sobre todo, pero me refiero a partir de acá, me refiero como a estos compases de acá. Y después aquí la idea comillas cadencial acá. El fraseo me resulta el impulso rítmico me resulta muy clásico, ¿verdad? Y
y yo no sé, ya soy yo, ¿verdad? Pero porque estaba pensando, por ejemplo, en ejemplos de... Estaba pensando en ejemplos de Prokofiev o qué sé yo, ¿verdad? Porque son muy, muy politonales, ¿verdad? En lo que... Se mantienen en la tonalidad como muy poquito tiempo, o sea, como que pam, pam, parariran, pararirararire, pa, pa, pam, paritan, taritan, tan, 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 y ya ahí moduló. Entonces, es como, eh, eh, pero también, por otro lado, también esa forma de hacer, digamos, el neoclasicismo, también tiene como una, o sea, o sea, el neoclasicismo huele a años 20 del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, siento que, yo, o sea, tal vez no es mucho, pero yo cambiaría algún elemento ahí, no sé si es del impulso rítmico o de la forma en que está dispuesta la armonía, como para, digamos, por ejemplo, si tenés ese mismo fraseo y algún cambio por acá, pero por decir algo, lo yaceas un poquitito, entonces ya como que me saca de ese lugar y ya digo, no, mira, ¿verdad? O sea, en- no se me convierte en una frase sacada del neoclasicismo, ¿verdad? Porque podría ser tal vez un Prokofiev no, pero podría ser un Hindemith o algo así, ¿verdad? Entonces, entonces no quiero que se me meta la hacha de Hindemith ahí en medio camino, ¿verdad? Quiero, y me parece que tal es es en el detalle, es en el detalle en que conscientemente te salgas de ese neoclasicismo, ¿verdad? Y pongas algún elemento de otro lugar, ¿verdad? Y ya, o sea, que la escala suene un poquito diferente, eh, que corres el sincopazo un poquito más un ritmo, no sé, algo, ¿verdad? Y este final, aunque venís tonalmente de un lugar que no es, o sea, que no es exactamente, digamos, lo normal, el final sí se siente como una cadencia muy neoclásica. Entonces también, pensá, puedes moverla un poquitito o sea, para algún lado, ¿verdad? Y es como en eso, ¿verdad? Como en un par de detalles que yo creo que que puede, o sea, no sé si mejorarse, pero por lo menos eh, eh, alterar un poquito esa imagen que está ahí, ¿verdad? Sí, sí, profe, comprendo la idea. De hecho, justamente eso es lo que quería lograr, pero creo que todavía puedo trabajarlo más. Sí, Pero sí, justamente con la inserción como de ciertos elementos jazzísticos. Pero tiene razón con lo del ritmo, ahora que lo pienso, porque por ejemplo, este tipo de cadencia ya lo estoy resolviendo con séptima mayor, entonces ya obviamente no suena la misma resolución, pero sí suena el ta, ta, ta. sí, por Eso eso. es súper, súper, súper clásico. Por Entonces, supuesto. sí, yo siento que hay elementos rítmicos que son los que le van a dar otra cara. Claro. Y Está bien. y no tiene nada de malo a ponerse tonal o ponerse así o ponerse lo que sea. El asunto es que siempre uno tiene que tratar de ver o sea, cómo agarra la influencia que tiene, porque ahí estaba oyendo una conferencia ayer y muy interesante, decía el tipo, componer y recomponer, ¿verdad? Este, sí, por supuesto, eso es lo que es. Y lo que decía Leonard, lo que decía Leonard Bernstein, de que
la música siempre es metáfora de músicas anteriores, ¿verdad? Entonces, sí, componer es recomponer. Pero entonces siempre tenemos que de alguna manera poner ahí, o sea, digamos que aun cuando sampleas, tenés que hacer que lo nuevo que agarres, o sea, que lo que agarres, transformarlo de alguna manera, porque si no, no estás recomponiendo, estás haciendo, ¿verdad? Estás cosiendo ahí una cosa con otra, haciendo un mal parche y quedó un Frankenstein ahí, quedó un Frankenstein, pero digamos que no está tanto antes, ¿verdad? Entonces, el, entonces sí, es un detalle, es todo un arte, es todo un arte, porque cuanto más busca uno influencias, ¿verdad? Y más influencias tiene uno, ¿verdad? Y ya, estas influencias, o sea, los lenguajes, las formas de hacer, los idiolectos de cada compositor, ¿verdad? Porque esos son lo que son, o sea, cada compositor, o sea, hay de alguna manera un idiolecto stravinskiano, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, Stravinsky funciona de determinada manera. Hay un idiolecto shostakoviano, hay un idiolecto baquiano, ¿verdad? Que la mama de todos los idiolectos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero a lo que me refiero es que cada compositor tiene sus maneras de hacer y de manipular lo sonoro, ¿verdad? Ahora que estoy trabajando tango, entonces, o sea, pues, es un idiolecto, ¿verdad? Entonces, el idiolecto, ¿verdad? Uno tiene que incorporarlo y insertarlo en un lenguaje que es de uno. O sea, el idiolecto no tiene que hablar por uno, ¿verdad? Eso le sucede a muchos, ¿verdad? Que hay mucho buen músico que está de alguna manera como poseído por un idiolecto. A veces son muy buenos, a veces son simples repetidores de cosas, ¿verdad? Es muy útil a veces en música popular, eso, ¿verdad? Este, pero el problema es que o sea, que para ir para adelante hay que proponer, ¿verdad? Y en realidad el compositor es el que propone. Los otros son excelentes arreglistas, creadores de cosas, etcétera, ¿verdad? Pero el creador es el que propone. También, profe, yo creo que, si me permite, que, o sea, la técnica pianística que está usando ahí es muy Mozart, muy... O sea, estoy haciendo bloques de acordes. Pam, 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 pararara, pam. Y entonces, y también como que revisar ciertos modelos que a veces utiliza, por ejemplo, en el 11, que hay un trino en el segundo grado para terminar en la tónica, ¿verdad? Con tiempo fuerte. O sea, esas son cosas que podrías revisar y cambiar sin que sea cambiar toda la obra. Sí, para que te sientas bien con eso, Daniel, le pasa a Schoenberg. Schoenberg inventa todo un sistema para no repetir notas y para volverse decafónico y todo eso, y sigue escribiendo minuetos y cosas, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, tiene obras dodecafónicas que si usted les quita la dodecafonía, o sea, es puro neoclasicismo. Y de hecho hay argumentos para catalogar a Schoenberg como neoclásico. Lo único que realmente está cambiando la construcción armónica, ¿verdad? Sí, como le dije la semana pasada, literalmente ese era mi propósito. Lo que pasa es que tal vez confundí el ejercicio más como un ejercicio bueno, más bien eso era lo que yo quería. Nunca había compuesto nada clásico, sino que siempre había tenido como mis cosas diferentes y quería como jugar con eso, pero ahora más bien creo que lo hice muy estricto en eso
eso quiere decir que por lo menos logré el ejercicio, pero sí definitivamente no es lo que quiero en la composición y bien menos con la segunda parte que sí es, ¿verdad? Que sí es bien contrastante, me parece. No, Con no, respecto a la segunda parte, sí. ¿algún comentario, profe? No, la segunda parte me gusta mucho. Me parece que está muy bien, y es muy dramática y muy buena. Por eso es que estamos todos hablando de la primera parte. Bueno, yo, y Joel tiene toda la razón. Hay algo que tiene que ver con la textura de la escritura para piano, ¿verdad? El, 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 eh, si vos ves una pieza de Lucy, se ve completamente diferente a eso, ¿verdad? Entonces, también hay algo en la forma de la construcción Es mucho, mucho más textural, me parece, más correcto, arpegiada y cosas así. Sí, correcto. yo creo que lo que siento es como, necesito como tal vez abrirme un poco la mente, porque nunca he escrito tampoco para piano, entonces como abrir un poco la mente con respecto a eso. Joel, ¿será que puedo escribirle en estos días ahí como para un par de consejos? Bien, Sí, claro, cuando quiera puede escribir. genial, muchas gracias. Ahora, pensá que con el piano, o sea, o sea, vos tocas el vibráfono y vos usás el pedal del vibráfono. Es eso por dos. ¿Verdad? O sea, y el pedal trae todo un universo y trae toda una cosa ahí ¿verdad? De posibilidades. Eh, y, y bueno, 10 dedos. Sí, claro, No, más posibilidades. no es poca cosa. Este, el, el, pero bueno, tampoco es que estás lejísimo con este tema que tenés acá, no quiero decir que este tema hay que desecharlo, ni mucho menos. Este tema, todos también hablaron cosas muy valiosas de él. Y yo creo que el efecto que querés, ¿verdad? Ahí está cerca, pero no está completamente, ¿verdad? Pero ahí está. Y tampoco está mal que te plantees hacer un neoclasicismo, pero lo haces desde hoy, no lo haces desde hace 100 años, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa a mí es, ¿verdad? Si vas a hacer un neoclasicismo, ¿cuál es tu lectura de Mozart, pero hoy? No tu lectura la lectura que hizo de Mozart Hindemith o Shostakovich o Stravinsky, o sea, no la lectura de Mozart hoy, ¿verdad? Porque no se vale hacer un neoclasicismo. Se supone que es un neoclasicismo, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, tú estás yendo, vos tenés que ir a la fuente. Y eso es lo que estamos tratando de alguna manera de hacer, de hecho, aquí en la clase. Estamos tratando de repensar la estructura esta dramática, sonata y todo eso, pero desde hoy, desde nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Verdad? Yo, de hecho, acabo de hacer, o sea, lo hice para el año pasado, que se tocó en Nueva York, un concierto doble para violín y viola, que está basado en la Sinfonía Concertante para violín y viola de Mozart, ¿verdad? O sea, digo yo, está en la misma comillas tonalidad y toda la vara, y tiene la misma estructura, los mismos instrumentos, todo, ¿verdad? Pero traté de plantearme hacer ¿verdad? ¿Cómo lo vería yo desde ahora? ¿Han escuchado las versiones de las 4 estaciones? O sea, se llama Recomposed. De, se los voy a dejar de tarea, porque eso es un neoclasicismo actual, ¿verdad? ¿Cómo se llama este tipo? Se me fue el nombre. Vamos a buscarlo. Max Richter. ¿Has escuchado hablar de él, de Max Richter? Él tiene Spotify, me imagino, ¿no? Sí. Busquen, bueno, lo voy a enviar al chat. Para que ahí está. ¿Dónde está el álbum?
Porque él lo que hace es como, es unas reimaginaciones de lo que es del, de lo que es las cuatro estaciones, ¿verdad? Pero o sea, desde otro lugar completamente diferente y muy interesante. Vamos a cambiarlo. Vamos a darle. Ok, ahí lo envié, ahí le envié el track 1, pero ahí obviamente sigue todas las otras tracks, ¿verdad? Para que lo vean. Y lo hablamos la próxima semana. Es bien interesante como propuesta. Ok. Eso, Daniel, porque digamos, me parece que yo te había comentado, eso sí, que el segundo tema podría beneficiar, podrías pensar en cuáles serían los fraseos lo que pasa es que después aquí lo hiciste doble, ¿verdad? Tú ya, ya, pero por ejemplo aquí, tapía, ta, pa, podrías pensar en algún tipo de fraseo que ayude con eso. Igual, aunque haya sea doble articulación, ta, ta, ti, ti, a, pa, ti, ti, ta, ta, ya, pa, ti, ti, pa, ya, ta, 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 ya, ta, pa, ¿verdad? Podría de pronto aparecer ahí algunas ligaduras de fraseo y podría ser interesante. También, profe, yo creo que tiene que dejarle respirar un poco al clarinete. Eh, O sea, tiene desde el compás 14, creo, sin un silencio, entonces sí, eso puede ser difícil. sí, Dar espacios, dar espacios. sí, Sí, el chelo sí lo varía un poco, que usted me había dicho también que como que estaba muy monótono, ahí sí le intenté dar un sí, poco más claro, de... claro. Sí, 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 si me lo disas un poquito más, lo mismo que hemos hablado con Luis ¿cómo se llama? Del ostinato, ¿verdad? El teatro rítmico, si me lo disas un poquito más el ostinato, variándolo un poco, ¿verdad? No hay necesidad de volarse, ¿verdad? Con sietillos y cosas, ¿verdad? Simplemente lo varías un poquitito, ¿verdad? Y en la variación también entra una pausa, porque de pronto aceleras un poquito y puedes entrar un poquito más tarde después, y en eso hay una pausa, ¿verdad? Y respira, y también la música se vuelve más flexible. Estamos nosotros siempre, acuérdense que hay algo que nos pasa a nosotros occidentales y sobre todo los músicos académicos, que pensamos en compases, ¿verdad? Vemos un compás y inmediatamente vemos el final de algo. No hay nada peor que eso, porque la música no... ¿Dónde están los compases en la música? Cuando se escucha. Entonces, entonces no pensemos que las cosas fluyan mucho más. O sea, los ostinatos se pueden desfasar y acelerar. Entonces, o sea, ¿por qué tiene siempre que estar cupiendo perfectamente matemáticamente adentro de los tiempos, ¿verdad? Somos y además obsesivo-compulsivos, ¿verdad? No solamente, ¿cómo se llama? Pensando siempre en dónde está la línea, ¿cómo se llama? Obsesivos-compulsivos con eso, como si no pudiéramos magar, pero cuando vamos caminando por la acera, no poder majar las rayitas de la acera, porque si no, como el jueguito ese, los chiquitos, nos pasa algo con eso. Entonces, lo digo porque es como natural, porque nosotros, por un lado, pensamos sonidos, pero por otro, estamos siempre viendo partituras y esto nos condiciona, ¿verdad? Y vos, como percusionista, o sea, el ritmo es más flexible, el ritmo, y si ustedes escuchan una obra romántica, por ejemplo, que eso es lo que a veces uno no sabe ni dónde está el pulso, ¿verdad? Porque las cosas pueden ser mucho más flexibles. No solamente a nivel de tempo, de que si se estira, se encoge el tempo, de que acelerando y retardando, sino también en, 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 la, en el fraseo mismo de las cosas. ¿Verdad?
ve aquí que tu fraseo siempre es, digamos, como está claramente limitado adentro del compás, o sea, como que siempre el compás está marcando un punto importante para el fraseo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está eso ahí? O sea, ¿será que, o sea, para mí es por un condicionamiento, ¿verdad? Porque estamos condicionados a pensar así. Eh, velo un poquito, salite un poquito de eso, ¿verdad? Y tal vez pasa algo, ¿verdad? Ahí con este mismo ostinato, ¿verdad? Trata de salirte un poquito de la idea de que el compás está ahí. Y como digo, no es ponerse a hacer 7 en tiempo de 8, qué sé yo, no tiene que ver con eso. Es cuestión de que la música puede respirar un poquito más. Que el fraseo, en el fraseo clásico muchas veces las frases empiezan con anacruza de un compás a otro y duran un compás y medio, después empieza otro, o sea, eso lo hacen los mismos clásicos, por ejemplo, Mozart. Y entonces que el uno no sea lo que nos marque siempre. A veces uno quiere eso, pero es bueno también saber que hay unos más fuertes que otros, ¿verdad? Y que también los compases se agrupan en grupos más grandes. Entonces, pensar en esas direccionalidades rítmicas y que no necesariamente todo el tiempo tiene que estar cada compás, ¿verdad? No todos los compases son iguales, no todos los compases están acentuados igual. Eso es una ley número 1 cuando uno piensa en grandes formas, ¿verdad? Sí, hay compases que funcionan de anacruza para otros compases, secciones enteras que funcionan como anacruza para otros. Por ejemplo, el concepto mismo de la introducción es una anacruza a toda la obra. Ok, buenísimo. Entonces, ahora hablemos un poquitito de las intersecciones de esto, porque hemos estado hablando de los temas, ¿verdad? Los temas como sujetos que se contraponen uno a otro. Pero también tenemos, en lo que sería el primer acto de la obra que estamos construyendo, en el primer acto de la obra, hay otros elementos que podemos tener. Entonces, voy a hablar de ellos de una manera abstracta, porque tenemos poco tiempo, pero ustedes, y si no, cualquier cosa la próxima semana, igual profundizamos un poco más. Ya dije algo, un concepto importante. Introducción. La introducción es una anacruza a la obra, ¿verdad? Tiene que tener esa sensación, tiene que sentirse como, uy, ¡pum!, empezó, ¿verdad? Una introducción puede funcionar como una especie de puntuación. Una introducción puede ser un elemento que puede volver a aparecer, por ejemplo, al principio del desarrollo, o al principio de la recapitulación, o en ambos lugares, o para marcar la coda, o inclusive puede ser, puede marcarnos el puro final también, ¿verdad? De alguna forma. Pero ocupa esos intersticios, no funciona como una puntuación, ¿verdad? Normalmente si lo viéramos como signo, como un tipo de signo, en español sería un signo de los que empieza, por ejemplo, un signo de exclamación, pero el que empieza, no necesariamente, no el que termina, porque estamos, ¿verdad? Es una introducción, ¿verdad? La coda es un signo de exclamación, una frase con signo de exclamación que cierra, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, o con una pregunta, ¿verdad? Que cierra. Pero en todo caso, la introducción sería eso. ¿Qué quiere decir esto? Que una introducción normalmente va a tener una estructura como así, ¿verdad? Se va a querer abrir. Y ¡pum! ¿Verdad? Una introducción puede ser muy corta o puede parecerse a un tema. ¿Ok?
Puede ser tan corta como un acorde, ¿verdad? Que se abre, un arpegio, y después empieza, ¿verdad? Que no es parte, sea un un arpegio lento, y después empieza algo rápido, qué sé yo. O puede ser toda una frase que está, pero eso sí, es una frase que está claramente, que es claramente diferente del contexto de lo que viene, ¿verdad? A la cual podemos, el cuarteto número 16 de Beethoven empieza con una frase lenta, ¿verdad? Que, se llama que es una pregunta en realidad, ¿sí, Daniel? No, iba a mencionar, por ejemplo, Brahms 1, que tiene toda una introducción súper compleja y larga, más bien muy melosa. ¿Verdad? Ok. Y entonces, una introducción normalmente no se vuelve a retomar, a menos de que, o sea, si es una larga, sobre todo, a menos de que haya una razón importante para retomarla, ¿verdad? Al final. Pero no es un tema que se va a desarrollar necesariamente en el tema A, tema B, o en la estructura, en el desarrollo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es una introducción. No todas las obras necesitan introducción. Eso es algo que hay que ver, ¿verdad? Eso depende y como digo, alguna entra una introducción larga, otra entra una introducción corta. Pero, por ejemplo, si ustedes empiezan con un tema rápido y el tema empieza como de una vez, tal vez quieran hacer una anacruza a ese tema, ¿verdad? Una anacruza estructural a ese tema. Bueno, entonces ese es el concepto de introducción. En la transición entre el tema A y el tema B, ¿verdad? Vamos a querer algo que nos mueva tonalmente de un lugar a otro, que nos eso que se va a mover. ¿Se acuerdan cuando, bueno, como les digo, tal vez la próxima semana sí vamos a dar ejemplos mejor? ¿Se acuerdan en la sonata número 1 de Beethoven? La transición sigue siendo el tema, el motivo, sigue siendo el motivo, pero el motivo es ahora ese es el motivo, ¿verdad? Pero empieza en do menor en vez de fa menor, ¿verdad? Entonces está el motivo modulado y después se va para otro lugar y después empieza como a dudar y aterrizamos en la nueva tonalidad, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una transición no es un tema terminado. Una transición no tiene que tener las características de un tema, o sea, puede introducir un tema nuevo, pero no puede confirmarlo una tonalidad nueva, o un momento nuevo. Una transición sirve para ir de un lugar a otro. Entonces una transición por naturaleza está en movimiento, ¿verdad? Si hablamos de barroco, una secuencia de quintas resuelve la transición, ¿verdad? Bach casi siempre resuelve todo con una secuencia de quintas. ¿Qué hay otro? No hay problema. Ya llegó, ¿verdad? Quinto primero, nuevas tonalidades, todo listo, ¿verdad? Más de jazz, no hay problema. 2, 5, 1, 2, 5, 1, 5, papá, llegó, ¿verdad? Entonces, esas son formas de hacer transiciones, ¿verdad? La secuencia de segundos ascendentes, ¿verdad? O de segundos descendentes también, o sea, va subiendo por tonos, ¿verdad? Hasta que llegas, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante ahí? Que el tema que se va diciendo en la transición no se está confirmando. O sea, si nos vamos a música tonal, no estamos haciendo una cadencia perfecta cada vez que estamos haciendo la cosa, sino que estamos dejándolo abierto, viendo. O sea, es un tema incompleto. Una transición es de alguna manera nada más la parte si se acuerdan de la forma oración en la oración clásica, la frase, perdón, tiene ¿cómo se llama? Idea básica 1, idea básica 1 y la repetición de la idea básica, y después tiene ese micro desarrollito que hay ahí, ¿verdad? Que se mueve después. La transición es solamente esa parte, ¿verdad? Esa parte que se mueve en una dirección. Entonces, ahora,
Sí pasa que muchas veces cuando entra la transición, a veces la cosa se pone, entra un tema nuevo y el tema nuevo es muy rico y vamos a querer repetirlo, ¿verdad? Yo les puse el ejemplo de la Sinfonía 40 de Mozart, ¿verdad? Que la transición es cuando, esto lo vamos a repasar la próxima semana, ¿verdad? Porque siento que no van, donde la transición es como donde está, es donde agarra fuerza la orquesta, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Pararán, 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 y mira, es muy tranquilo. Cuando entra la transición es cuando se empieza a mover, ¿verdad? Eso ocurre también muchas veces. ¿Por qué? Porque la transición implica movimiento, ¿verdad? Ahora sí, nos movemos por un lado, ¿verdad? Entonces, con algún tipo de secuencia, con algo, pero no confirmamos nada. Dejamos abierto y empezamos con el nuevo tema, ¿verdad? Entonces, la transición es eso. Y nuevo tema. Es un efecto dramático, ¿verdad? Es una llegada, es una introducción. Ustedes van a introducir un nuevo personaje. Ese nuevo personaje que van a introducir tiene que tener su fanfarria, ¿verdad? Para que entren todas, ¿verdad? Y lo aplaudan y todo el mundo sepa que acaba de llegar. Entonces, ¡aram! Y aquí está. Es esto. No necesariamente es a lo grandioso, ¿verdad? En el caso de Joel, su segundo tema va a ser este tema lírico, ¿verdad? Bueno, entonces igual tenés que prepararlo, ¿verdad? ¿Cómo va de un lado al otro, ¿verdad? Porque no es, o sea, cuando estamos hablando de contrastes muy, muy fuertes, no es tan conveniente como que chocarlos, como si fuera una placa tectónica, ¿verdad? Sino que o sea, hay que ver cómo hace uno, cómo genera uno, cómo abre uno una ventana para que pueda aparecer el nuevo tema. Es una función retórica, ¿verdad? Llevarlo a un espacio donde queda bien, donde de alguna manera difuminaste lo que había anteriormente y ahora sí, entra, nuevo tema, ¿verdad? O sea, una construcción de una estructura así es un trabajo de equipo, por así decirlo, entre las diferentes partes de la estructura, ¿verdad? La transición le hace el pase al segundo tema para que meta el gol, ¿verdad? Si no, no lo puede meter, para irnos al fútbol. Hay una, ¿verdad? Tiene que hacer eso. Ok, segundo tema. Segundo tema es un tema que, como sabemos, se reafirma, ¿verdad? Y llega y pum, se reafirmó, ¿ok? Entonces, esa reafirmación es un punto y aparte, ¿ok? Entonces, necesitamos necesariamente, bueno, dos cosas. Una, ese punto y aparte puede ser así, pero puede haber una codeta para hacerlo todavía más afirmativo. Y eso es lo que yo dije hace un rato, lo que muchos teóricos llaman tema final, ¿verdad? O sea, que de hecho, en Mozart, que Mozart, como Mozart hacía lo que le daba la gana, Mozart muchas veces ahí metió un tema nuevo, de hecho, o sea, ¿cuál tema? Uno, dos. Mozart tenía 7, 8 temas en una sonata, ¿verdad? Porque lo importante es la estructura, ¿verdad? Entonces, la idea de esta concluyente o sea, la idea de esta nuevamente es una transición. Hay como una especie de codeta, ¿verdad? Donde uno puede terminar el tema y después, dependiendo, en una sonata tradicional, que no es lo que vamos a hacer acá, se hacía una retransición porque había que volver a la tonalidad original y volver a reempezar todo. Nosotros no vamos necesariamente a hacer eso, o sea, no vamos a hacer eso porque no nos interesa hacer eso. Nosotros vamos a irnos ahora, después vamos hacia el nuevo mundo, digamos, del desarrollo, ¿verdad? El segundo acto. Pero entonces, entonces tenemos que cerrar concluyentemente con el tema final y después tenemos que abrir una nueva puerta, ¿verdad? Dramática. Ahí, cuando abrimos la nueva puerta, podemos recuperar el material de la primera transición, si quisiéramos, ¿verdad? De hecho, es súper útil, ¿verdad? Entonces, ahí ya, y así estamos, ¿cómo se llama? Pegando el elemento de transición acá con este elemento de transición acá. Si hicimos una introducción
podemos transportarla y reconstruirla al principio del desarrollo también. También es súper útil, ¿verdad? Entonces ya empezamos a utilizar las partes de la máquina que hemos ido construyendo para hacer una narrativa musical. Entonces, ¿qué elementos nos faltan? En teoría, teniendo ya los dos temas. Nos faltaría ver cómo sería, o sea, si le hacemos una introducción, ¿verdad? ¿Qué nos añade? Porque acuérdense que no solamente nos añade la introducción, nos añade la posibilidad de utilizarla tanto en el principio del desarrollo, o principio de recapitulación, o principio de coda, ¿verdad? O sea, tenemos ahí una serie de lugares donde podemos ponerla, ¿verdad? Tenemos también un elemento transitivo, ¿verdad? Una transición que podemos reutilizar para ir al desarrollo, para transformar en la recapitulación, porque la recapitulación no la podemos hacer igual, por muchas razones que veremos luego, ¿verdad? Y que nos va a servir, que es un elemento de los que nos sirve, es una nueva inventio, ¿verdad? La transición, pero nos va a servir para ir de un lugar a otro, ¿verdad? Que si es tema nuevo, o sea, si es, comillas, motivo nuevo, perfectamente. Que si es una reutilización de alguno de los otros motivos en otro contexto, también puede ser. Lo importante es que una transición no tiene completud, ¿verdad? No cierra. Al contrario, se mueve, se mueve, se mueve y abre espacio, ¿verdad? O sea, es capaz de llegar a un silencio que entendamos como que ahora algo va a empezar. Hay muchas maneras de hacer eso, ¿verdad? No tiene que ser una dominante, ni mucho menos, pero hay muchas maneras de hacer eso. Entonces, el final, o sea, entonces, si tenemos esa transición del principio, ¿verdad? Podemos pensar en la transición del final, o sea, que puede estar también para el final, para empezar el desarrollo. Y ya podemos ir construyendo la arquitectura, ¿verdad? Del segundo acto. Entonces, yo creo que vamos tirando hacia eso. Joel, yo sé que todavía tiene que trabajar en los temas y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero también puedes ir pensando en eso. E igual, la próxima semana sí vamos a sentarnos a ver varias, o sea, la próxima semana para que nos dé chance. La primera parte de la clase la vamos a hacer más teórica sobre transiciones y todo el primer acto otra vez viendo ejemplos, digamos. Y después vemos lo que ustedes traen para la próxima semana y ahí vamos. ¿Alguna consulta final? ¿Alguna idea? No, yo estoy bien, creo que quedó bastante claro. El concepto, al menos, de las transiciones. Bueno, entonces, bueno, y ahí, a darle. Nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Suerte, chicos. Igualmente. Gracias, Hasta luego. profe. Todo bien.